Buenos días a todos. Mi nombre es Nelson Moreno. Soy el catedrático nombrado para la clase de Matemática 1. Realmente este curso es muy elemental. La pregunta es, ¿por qué se van a dar estos temas que en un momento dado son tan simples, tan prácticos, pero que alguien va a decir, con esto me van a aburrir? Este curso tiene una particularidad: dar bases para facilitar algunos otros cursos más, como por ejemplo la Matemática 2 o Matemáticas Financieras 1, 2 y 3. Me ha tocado y me han dado la oportunidad de impartir algunas clases acá en Galileo, fundamentalmente en el área de matemática financiera. Y me he encontrado que algunos de sus compañeros no dominan lo básico de la matemática. De esta cuenta es que se tiene un programa en el que se facilitan algunos temas que son relativamente sencillos, que para algunos va a ser aburrido, pero para algunos otros va a ser interesante, por ser temas que generan conocimiento primario en el área de la matemática. Es importante que ustedes consideren la necesidad de tomar este curso como necesario y tomarlo muy, muy en serio. Insisto, mi nombre es Nelson Moreno. En pantalla encuentran mi nombre. Y quiero contarles, la ponderación que se tiene para este curso está definida de la siguiente manera. El examen parcial y el examen final se evalúan en 40 puntos y los trabajos que se asignan 20 para hacer un total de 100. Ustedes saben que las notas no son más que el reflejo de la muestra del conocimiento. Siempre le insisto a mis estudiantes que cuando se examina, tristemente se examina sobre una muestra. Pero por favor, hagamos que esa muestra que alguna vez se examine sea la que refleje el conocimiento que ustedes tienen. Vamos a entrar de lleno. Vamos a hablar el día de hoy de números primos y compuestos. ¿A qué le llamamos nosotros números primos? Los números primos se definen como el número entero con exactamente dos divisores integrales, como puede ser el 1 y el mismo número. Pongamos acá de ejemplo el número 7. Si quisiéramos pedirles a ustedes que me definan qué otros números pueden dividir al número 7, se van a dar cuenta que únicamente es por sí mismo, que es el 7, 7 dentro del 7 es 7, y si dividimos 7 dentro de 1, va a ser igual a 7. Pero ¿qué pasa si nosotros le decimos divida el 7, en 2? Su resultado va a ser un número decimal con un 3.5. Lo importante de considerar acá es que el número primo es el que se divide por sí mismo y por el 1. ¿A qué le llamamos número compuesto? El número compuesto es un número entero con más de dos divisores integrales. Así todos los números enteros, pero excepto el 6 y 1, que son primos o que también pueden ser compuestos. ¿Cómo nosotros podemos encontrar los números divisores de los siguientes números? Les voy a explicar. Para identificar el número divisor de cada número, se constituye la siguiente tabla. Números. Vamos a hacer una tabla donde se tenga el número, los divisores y el número de divisores. Veamos. El número 3, para ustedes, como ustedes lo observan, encuentran que únicamente lo podemos dividir
dentro de 3 y dentro de 1. Aquí vamos a decir que únicamente tenemos 2 números divisores. La razón es porque si queremos dividir 3 dentro de 2, por ejemplo, tendríamos 1.5. Tenemos que buscar los divisores enteros. Por ejemplo, queremos dividir o encontrar los números divisores del número 4. Acá vamos a encontrar que este puede ser dividido dentro del 4 mismo, dentro de 2 o dentro de 1. Esto nos va a la opción de tener ¿cuántos divisores? 3. Veamos el caso del 11. El 11 genera la posibilidad de dividirse únicamente dentro de 11, como sí mismo, y dentro del 1. ¿Qué pasa si alguien me dice, mire, lo quiero dividir dentro de 5? Pues aquí nos va a dar 5 puntos de fracción, 2 puntos de fracción. Eso quiere decir que no es un número que podemos dividirlo con más que 2 divisores. Observen, en esta celda, en esta casilla, estamos mostrando las veces con que se puede dividir un número. Sigamos con el ejemplo. El número 22. En el número 22 estamos visualizando que se puede dividir dentro de 22, que va a ser igual a 1, dentro de 11, que va a ser igual a 2, dentro de 2, que va a ser igual a 11, y dentro de 1. Esto quiere decir que existen 4 números divisores. Tendríamos el 1, el 2, el 11 y 22. Seguimos con el ejemplo. Veamos el número 23. El número 23 se puede dividir dentro de 23 y dentro de 1. Esto quiere decir que existen 2 divisores, únicamente el 1 y el 23. Con relación al número 32, el 32 tiene una particularidad que por ser par, se puede dividir, como ejemplo, por el 32 mismo, por el 16, que al dividir 32 entre 16 nos va a dar 2, o el 8, que 32 dentro de 8 nos da 4, o el 32 dentro de 4 nos da 8, o 32 dentro de 4 nos da el resultado de 16, o por sí mismo, o el número 1. Tenemos acá la opción de indicar que los números divisores del número 32 son 6. Observe que los números, acá usted ve que los números 4, 22 y 32 tienen más de 2 divisores. Son considerados números compuestos por esta característica. El 4, 22 y 32. Pero ¿qué pasa con el número 3? ¿Qué pasa con el número 11? ¿Y qué pasa con el número 23? Acá tenemos que considerar que estos son números primos. Si ustedes se dan cuenta, estamos viendo acá cómo podemos encontrar la condición para poder indicar que un número es primo o es un número compuesto. Veamos, ejemplos de números primos. El 7 es primo. Sus únicos divisores son 1 y 7. Solo puede expresarse como producto de 7 y 1, porque al multiplicar 7 por 1, 7, o la división de 7 dentro de 7 nos da 1. Los primeros números primos son, los primeros 25 números primos son, acá veamos, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23. Pensemos, el 29, ¿por qué es primo? Es porque no se puede dividir dentro de ningún otro número más que por sí mismo o por el número 1. Veamos, el 31, el 37, el 41. Vayámonos al 71. No hay forma de dividirlo más que dentro de su mismo, dentro de sí mismo.
y del 1. Y 97, que todos son primos, menores que 100. Por favor, obviemos dentro de esto el número 2, que el número 2 no es primo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar para poder relacionar o descomponer en factores primos? Nosotros le vamos a denominar descomposición en factores primos al proceso de expresar un número compuesto como el producto de sus números primos. Suena así como que complejo, ¿verdad? Pero veamos, dice que se denomina descomposición en factores primos al proceso de expresar un número compuesto como el producto de sus números primos. Eso quiere decir la multiplicación de la descomposición de esos números. Veamos de una manera más práctica esta definición. Los números naturales los podemos descomponer en factores primos. Acá veamos un ejemplo. ¿Cómo vamos a descomponer el 24 en factores primos? Usted hace una su tablita y en esa su tablita define y pone en la parte izquierda el numeral que va a descomponer. En este caso es el 24. Usted dice, ¿24 qué tiene? Mitad. A los 24 lo divido dentro de 2, ¿qué le da? 12. Luego dice que este 12 que nosotros estamos llegando a establecer, lo dividimos nuevamente dentro de 2. El número o el numeral o el resultado de esa división es 6. Este 6 lo podemos descomponer en 2, diciendo que nosotros lo vamos a dividir dentro de 2 y el resultado va a ser 3. Este 3 ya no lo podemos descomponer. Recuerden que este es un primo. Simplemente lo vamos a transferir diciendo que 3 dentro de 3, ¿qué nos da? 1. El número original, ¿cómo lo puede usted expresar? El número original lo puede expresar con los siguientes números. El 24 lo puede expresar como 2 por 2 por 2 y por 3. Multipliquemos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Vean la transferencia. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Este es el ejemplo. La descomposición de factores primos es de, su respuesta, es de 2 por 2 por 2 por 3. Veamos otro ejemplo. Descomponga 45 en factores primos. Para descomponerlo, la misma técnica. Ubicamos el valor o el número 45 y decimos, esto tiene quinta o tiene tercera. No obligadamente tiene que llevar un orden, sino que acá dice usted, 45 tiene tercera, bueno, 45 dentro de 3, ¿qué nos queda? 15. Este 15 tiene tercera y quinta, pero como uno va agrupando por factores comunes, visualiza que mejor dice 15 dentro de 3, me queda 5. El 5 es un número primo. Como tal, no lo podemos descomponer más que por sí mismo y por el 1. En tal caso, vamos a dividir el número 5 dentro de 5 y nos queda 1. El número original puede ser expresado como un producto de números primos. Y el 45 se quedaría expresado de esta forma. 3 por 3 por 5. Y como el 1 es neutro, pues lo podemos agregar. Pero en nuestro caso podría ser 3 por 3 por 5. La respuesta, la descomposición de 45, aquí corrijamos, de 45 en factores primos es de 3 por 3 por 5. Este
se pone de ejemplo este número, este numeral 1125, porque podría ser más representativo. Normalmente las clases algunas veces se presentan con cifras muy pequeñas para fines didácticos. Creo que este 1125 puede ser relativamente práctico para poder conocer cómo se puede hacer una descomposición de números. Veámoslo. Estos 1125 quetzales, por saber usted que la finalización o el número final, el de las unidades, como usted ve acá, es 1125 y el final es 5, eso quiere decir lógicamente que existe una quinta. Si usted ve en esta casilla, va a encontrar los 1125 dividido entre 5, que va a ser igual a estos 225 que transfiere para acá. 1125 entre 5. Luego, lo que nos queda del el resultado de 225, como sabemos que tiene quinta, lo dividimos dentro de 5 y esto da la opción de indicar que es igual a 45. Este 45, si usted se da cuenta, se transfiere hacia la siguiente casilla y dice, como es 45, tiene novena, pero también tiene quinta. Pero como uno busca la manera de agrupar, dice 45 dentro de 5, nos queda 9. Este 9 ahora ya no tiene quinta, pero este 9 sí tiene tercera. Si tuviera tercera, ¿qué nos va a implicar? Dividir 9 dentro de 3, queda 3. Cuando lleguemos a definir el número 3, que este es un número primo, que ya no lo podemos dividir más. Vamos a decir 3 dentro de 3, como usted observa acá, igual a 1. ¿Cómo puede usted expresar este producto de números primos? Lo va a expresar diciendo 5 por 5 por 5 por 3 por 3. Estuviéramos viendo álgebra, acá diríamos 5 a la 3 y 3 a la 2. Y debería ser un producto. Veamos cómo podríamos descomponer este 1125 también. Ya, ahorita se los describo de otra forma. Ustedes tienen estos mismos 1125, los pueden dividir dentro de 5. Acá nos quedan 225. Usted dice que acá el 225 lo puede dividir todavía en 5, pero este 45, si usted quisiera cambiarlo, va a decir que tiene novena. Acá tendría que decir 45 dentro de 9, 3. 3 dentro de 3, 1. La descomposición en tal caso sería 5 por 5 por 5 por 9 y nada más. Les agradecería mucho que cuando esté habilitada la plataforma, si ustedes tienen dudas, por favor, me escriban y que veamos cómo podríamos mejorar la presentación en principio o en segunda, resolver sus dudas. ¿Cómo nosotros debemos cómo debemos entender al mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo se denomina al menor de los múltiplos comunes de dos o más números. A esto se le llama mínimo común múltiplo. Se puede encontrar el mínimo común múltiplo por enumeración de múltiplos o por descomposición de factores primos. El método de enumeración de múltiplos no soy tan partidario, genera muchas dudas y a mí más me gustaría enfocarme en la descomposición en factores primos, que es lo más usual en nuestro medio. Para encontrar el mínimo común múltiplo por descomposición de factores primos, se descomponen los números en sus factores primos y se identifican los factores comunes y no comunes y estos se multiplican. Veamos ya un ejemplo. El mínimo común múltiplo, que yo le llamo forma 2, que es por descomposición, vamos a descomponer dos factores, o sea, dos números. Acá estamos pensando, como ustedes ven, la descomposición del 6 y el 8. Pueden observar que el número 6
o el numeral 6 y el numeral 8, acá lo tenemos en una tabla similar a la que estábamos usando, idéntica a la que estábamos usando para descomposición de números primos. Veamos, el número 6, ¿cómo lo podríamos descomponer? Vamos a decir que tiene mitad. Al dividir el 6 dentro de 2, perdón, nos da como resultado 3. Acá, este mismo número 3, no es primo, únicamente lo podemos dividir dentro de 3. Y esto generaría una condición primaria. Perdón, aquí hay un error. 6, acá debimos haber tenido 2. 6 dentro de 2 da 3. 3 y la expresión debería ser 6 por 2. Acá, por favor, corregimos por 1. En el caso del 8, tenemos que considerar que el 8 tiene mitad. Al dividir el 8, ¿qué nos implica? Al dividirlo entre de 2, porque sabemos que tiene mitad, nos queda un resultado con el valor 4. Este 4 lo podemos todavía simplificar en 2, dividiéndolo entre de 2. Este 2 que nos queda acá, nos daría la opción únicamente de dividirlo por sí mismo. No hay otra opción. ¿Cómo descompondríamos nosotros esto? Acá ustedes ya ven el resultado correcto. El 6 lo pondríamos descomponer en 2 por 3. Y el 8, si ustedes observan, tomamos la descomposición del 2 por 2 por 2 y lo transferimos al 2 por 2 por 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el común acá es este 2. Es este 2, es este 2 y el siguiente 3 que está unitario. Entonces, ustedes prácticamente están asumiendo un principio. Ustedes van a copiar simplemente el 2 por 2 por 2 por 3. Veo que hay algunos que se están conectando. Me alegra, es un gusto. Insisto, mi nombre es Nelson Moreno y estoy a sus respetables órdenes. El máximo común divisor, ¿cómo nosotros debemos de conceptualizar? Al mayor de los divisores comunes de 2 o más números se le llama máximo común divisor. Recuerde, al mayor de los divisores comunes de 2 o más números se le llama máximo común divisor. Se puede encontrar el máximo común divisor por enumeración de divisores o por descomposición de factores primos. Para el caso de nuestro curso lo vamos a trabajar por descomposición en factores primos. Para encontrar el máximo por descomposición en factores primos, se descomponen los números en sus factores primos, como lo hacíamos en la tabla anterior, y se identifican los factores comunes. Además, se multiplican estos factores. Suena así como que un poco enredado. Ahorita veamos cómo lo vamos a preparar. Volvemos a tomamos el ejemplo de los números 8 y 12 y vamos a hacer la descomposición en factores. El 8, ¿cómo lo podemos descomponer? Vamos a descomponerlo diciendo que tiene mitad, o lo podemos dividir dentro de 2, nos da 4. El 4, ¿qué tiene? Tiene mitad, ¿verdad? Lo dividimos dentro de 2, esto nos da como resultado 2. El 2 dividido 2 nos implica un resultado de 1. La descomposición de este 8, ustedes lo deben transferir a una tablita como la que yo les estoy mostrando ahorita. Van a decir el 8 por 2, 8 es igual a 2 por 2 por 2, y dejan como neutro el 1 para mantener el orden. Luego, ¿cómo descomponen el número 12 o el numeral 12? Van a decir que el 12 tiene una división o una mitad con 2.
Y esto quiere decir que nos queda 6. 6 tiene mitad, lo dividimos dentro de 2 y el resultado va a ser 3. 3 dentro de 3 es un número primo. Estamos ahorita en esto de primos y vamos a decir que de números primos, que el resultado de 3 dividido entre 3 es igual a 1. Esta descomposición la vamos a transferir hacia esta tabla. Y en esta tabla vamos a agregar 2 que tenemos de acá, el otro 2 que nos surgió de la descomposición y el 3 que nos genera la operación. Entonces, si lo vemos, los números comunes, ¿cuáles son? El 2 y el 2. La respuesta del máximo común divisor sería de 4, porque va a tomar usted la unión de los números comunes y este va a ser su resultado, de 2 por 2. Otro ejemplo. ¿Cómo descomponemos el numeral 6 y el numeral 9? Lick, buenos El días. 6 tiene tercero. Lick, buenos días. Buenos días. Mire que una molestia. Estaba viendo en el ejemplo anterior que usted le puso como en resultados el 2 por 2 por 2 y 1. Exacto. Después había uno que es del 2 por 2 y 3 y el 1 ya no se le pone ahí como... No, es neutro. Es neutro. ¿Ya? Neutro. En tal Ah, caso, usted, como está utilizando los comunes, ajá. va a utilizar únicamente el 2, 2, 2, 2, como se lo estoy mostrando. Ajá, ajá. Y acá el mínimo común múltiplo sería de 2 por 2. Y si un caso me hubiera Este que quedado... está adicional de 2 y el 3, simplemente se obvia. Se obvia. Sí, se obvia. Ah, ya. Por eso se lo estoy dejando marcado. Ya. Está bien, licenciado. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Mario, ¿no? Así es, licenciado. Mucho gusto. Mucho gusto. Nelson Moreno. Bueno, regresamos. Y ahorita se tomó este ejemplo del 6 y el 9 para poder tener la facilidad que ustedes puedan encontrar la razón. Este 6, yo les decía que se puede descomponer dividiéndolo entre 3. El 2, bueno, al dividirlo dentro de, perdón, 6 dentro de 3 nos queda 2. El 2 dividido 2, pues lógicamente nos queda 1. La descomposición del 9 puede ser dividido dentro de 3. El 3 dentro de 3, como es un número primo, nos queda 1. ¿Cómo vamos a preparar nosotros nuestra tabla? Vamos a decir que 8 va a ser igual a el 6, un error acá. 6 se descompone por 3 por 2. Y el 9 se descompone por 3 por 3. Si ustedes ven, estos números, el 2 y el 3, el 2 y el 1 que nos queda así como neutro, nosotros no lo tomamos en cuenta. Solamente vamos a tomar los números comunes. En tal caso, el máximo común divisor tendría que ser 3. ¿Dudas? Pasamos. ¿Por qué es que hoy vamos a hablar de la ley de signos para suma? Yo cuando inicié la plática o la clase, les decía que iba a ser un curso relativamente elemental. En un par de ocasiones me ha tocado darles clases a un grupo de estudiantes de acá de Galileo y me he encontrado que cuando les toca despejar fórmulas, no logran hacer el despeje de una manera correcta, porque la ley de signos no la domina. Aquí hay que considerar algo. La ley de signos para suma, existen algunas reglas. En suma de números positivos con números positivos, el resultado ustedes deben de considerarlo positivo. Es lo que normalmente hacemos en nuestra vida diaria. De ser una suma de números negativos con otro número negativo, el resultado va a ser negativo. Ahorita suena muy teórico, lo vamos a ver ya con un par de tablas. Si se trata de un número positivo
con un número negativo, el signo en el resultado es del número entero de mayor valor. Por ejemplo, ustedes tienen más 8 menos 6, lógicamente va a ser 2. Pero ¿qué pasaría si usted tuviera menos 8 más 6? Su resultado sería menos 2. Se debe tomar en cuenta que si un número no posee un signo evidente, este se entiende que es signo positivo y no es necesario escribirlo. En el caso de ser un resultado negativo, es necesario escribir el signo, como se ve acá el ejemplo. Cuando ustedes trabajan una suma que tradicionalmente hacemos en nuestra vida diaria, encontramos, por ejemplo, 4 más 8, 12. El 4, ustedes ven que no se le puso más 4. Pero en el caso de este segundo ejemplo, en donde dice uno, menos 5 más menos 6 es igual a menos 11. ¿Qué implica esto? Se pone entre paréntesis para evitar que exista algún error. En tal caso, como acá prevalece la suma de dos valores con signos iguales, pues simplemente se suma y se copia el signo. El ejemplo que yo les ponía hace un ratito, menos 4 más 4 nos da como resultado menos 3. Veamos una tablita que es muy común. Por ejemplo, en el caso de la resta, aplica lo mismo en el sentido de la suma, poniéndose en práctica las mismas reglas. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos acá más 6 menos más 2, esto quiere decir que al multiplicar menos 1, que aquí ponemos un 1 imaginario, por más 2, nos queda menos 2. 6 menos 2 nos quedaría como resultado el 4. Esto es una operación que normalmente el estudiante se equivoca. Dice, menos 7 menos 4 es igual a menos 3. Acá noten algo. Existe el conectivo menos. Acá, para poderlo convertir, ustedes van a decir, menos 1 por menos 4 nos va a dar más 4. Y si esto sucede, ¿qué va a dar? 7 más 4 nos da 3. Y le vamos a copiar el signo del que sea mayor. Y el mayor es 7. En el caso de la multiplicación y división, para estas operaciones también existen diversas normas muy parecidas a la suma. En el caso de multiplicar o dividir un signo positivo con otro positivo, el resultado va a ser positivo. De multiplicar o dividir un signo negativo con otro negativo, el resultado va a ser positivo. Por último, si nosotros multiplicamos o dividimos un signo negativo con un positivo o viceversa, siempre va a ser negativo. De esa cuenta va a decir usted que menos 5 por menos 5 va a ser igual a más 25. Por ejemplo, más 5 por más 5 igual a 25. Vamos a ver una tablita más adelante. En el caso, por último, si se multiplica o divide un negativo con un positivo o viceversa, siempre serán negativos, sin tomar en cuenta el mayor del valor del número. Ojo con esto. Veamos el ejemplo. Usted tiene acá 6 dividido dentro de 4, pues va a ser igual a 1.5. Pero ¿qué pasa con este? Menos 8 dividido dentro de menos 4, esto nos da un valor positivo. En el caso del 4, si lo dividimos dentro de un valor negativo, nos va a dar como resultado el menos 2. Bienvenido, señor Machuca. Veamos, esta es una tabla que comúnmente encontramos en los libros. En el caso de la multiplicación, seguimos con la teoría. Más por más nos va a dar más, lo que acabo de explicar. Menos por menos nos da más. En el caso de más por menos,
menos. Por ejemplo, si usted tuviera más 8 por menos 3, le quedaría menos 24. O menos 3 por más 8, le quedaría siempre menos 24. En el caso de la división, funciona de la misma manera. Para el caso de la suma, veámoslo, decimos 3 más 3, 6. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos 6 menos 6 más menos 6? Nuestro resultado acá sería menos 12. En el caso de la combinación, si tuviéramos menos 12 más 18, acá tendríamos un resultado que va a predominar el signo mayor. Entremos ya con una práctica. Y esta práctica podría ser de esta manera. Si tenemos más 3 por más 3 es igual a más 9. Veamos este otro ejemplo. Dice, 3 por menos 3 es igual a menos 9. El siguiente, 3 por más 3 es igual a menos 9. El 3 por menos 3, por menos 3 es igual a más 9. Sucede lo mismo en el caso de la división. Veamos, en el caso de la suma, aquí empiezan las particularidades y de donde se dan los errores. Tenemos el 3 positivo más 5 positivo. Nuestro resultado va a ser 8. Veamos, el más 3 más menos 5 es igual a 2. Pero va a prevalecer en este caso el signo el valor del signo, el valor del numeral que tenga, el numeral que tenga mayor valor. En el caso del menos 5 más 3, ¿se dan cuenta? Que va a prevalecer el resultado, el signo, del número que tenga mayor valor. Combinemos la última y dice el menos 5 más menos 3, esto es igual a menos 8, porque acá vamos a sumar los valores y vamos a copiar ambos. Licenciado. Y va a ser menos. Sí, adelante, le escucho. Buen día, licenciado. Le saluda Jocelyn Meléndez. Fíjese que solo tendría una pequeña duda, ¿verdad? En Dígame. suma se podría decir, todos los signos iguales se va a copiar. Exacto. Y en signos diferentes se va a copiar el signo del número mayor. Así es. Y en la multiplicación, porque uno, si no estoy mal, es también todo signo diferente se va a multiplicar y se copia el signo del mayor. No. Si usted multiplica un positivo con un Ah, negativo, signo le diferente se va copia a el signo. dar como resultado un negativo, como usted lo ve acá. Veo un positivo por un negativo, le da como resultado un valor negativo. Un negativo por un positivo, que le da un valor negativo. Todo lo contrario a tomar números, signos iguales como más o menos, va a prevalecer el más. Cuidado con esto. Yo sé que ustedes vienen con las matemáticas financieras y ahí es donde se complica cuando ustedes empiezan a utilizar la formulación y pierden el norte cuando no saben aplicar esta ley de signos. Gracias, ¿Alguna otra licenciado. duda? Solamente, muchas gracias. Bueno, de acuerdo. Ahora, veamos qué pasa con la resta. Ya me están tocando la campana por lo que veo. Con la resta, si tenemos, observemos esto. Acá el menos es el conectivo. Si tenemos más 3 y restamos menos más 5, nos vamos a quedar con menos 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al tener ustedes el 3, que es de menor valor que el 5, prevalece el signo del
número que sea mayor. ¿Por qué es que estoy diciendo que prevalece el menos 5? Imaginariamente usted le coloca a esta sección, a este menos, el 1, y lo multiplica por 5, ¿qué le da ahí? Menos 5. Cuando lo convierte, le queda un resultado negativo. ¿Qué pasa cuando usted tiene esta suposición? Que tiene más 3, va a restar a un menos 5. Alguien me va a decir que equivocado está. No. Vamos a tomar el 3 como positivo y el negativo, o sea, la resta, le va a anteponer el 1 y va a decir menos 1 por menos 5, ¿qué nos da? 5. Esto quiere decir que tendríamos como resultado el 8. Acá se va a ubicar usted en esta seccioncita, ¿no? En el caso del menos 5 menos 3, aquí se dan cuenta de lo que está pasando. Menos 1 por menos 3, ¿qué nos da? 3, positivo. Y le restamos menos 5, nos queda un valor de menos 2. ¿Hay dudas al momento? Por lo que veo, no. Creo que nuestra clase termina acá. Realmente lo que me interesa es dejar en ustedes aquella huella de la información, de la forma básica con la que tenemos que trabajar. Les insisto, este curso pareciera ser tan sencillo, pero es muy importante para ustedes. Licenciado, buen día. Sí, buen día, cuénteme. Le saluda William. Sí, don William, mucho gusto. Mire, una preguntita. Usted decía de que en los signos, por ejemplo, donde se encuentra en la resta, hay que ponerle un número imaginario, que es 1, en toda la vida. No. Así es. Así es, porque le voy a poner el ejemplo acá. El menos más 5, alguien va a decir, ¿cómo lo trabajo? La forma sería muy práctica, diciéndole que le agregue un menos 1 acá, un 1, perdón, acá, al menos, para que implique, decir, menos 1 por 5, ¿qué le va a dar? 5. Menos 5, porque va a prevalecer en el caso, aquí va a aplicar usted esta ley, esta sección de esta ley de la multiplicación que yo le estoy marcando. El menos por más, perdón, aquí sería menos por menos, más por menos, perdón, le quedaría esta condición, ¿sí? Entonces, usted lo que tiene que hacer en el caso de la resta es agregarle un menos 1 para poder multiplicar. O sea, decir, menos 1 por más 5, ¿qué le da? 5. 5, pero va a prevalecer el menos. Porque aquí ya va a estar cambio usted de signo. combinando esta ley de signos de la multiplicación. Ajá. Ok, gracias. ¿Me explico? Veamos. Volvamos a ver este caso. De esta sección, donde decimos más 3 menos 5, ¿qué va a hacer usted? El 3 lo deja tal cual está, pero el menos 5 lo tiene que unir a una resta. Bajo esta idea va a decir que el menos le va a anteponer un menos 1 mentalmente y dice menos 1 por menos 5, ¿qué resultado le va a dar? 5. Y este 5 es positivo. Aquí cae esta aplicación de la ley de signos en la multiplicación. La complejidad normalmente uno la encuentra en la resta. ¿Don William tiene alguna duda? ¿Solo es en la resta, licenciado? Solo es en la resta. En lo demás se mantiene como yo se los explicaba originalmente, pero en la resta mucho cuidado. Ok. O sea que solo en la resta se le antepone un número imaginario 1. Exacto, solo en la resta. Y esto le va a ayudar a usted
a evitar que esté imaginando cómo trabajarlo. Yo a mí cuando me toca enseñarles esto, yo les digo, antepóngale el 1, no se complica. Y dice menos 1 por más 5, menos 1 por menos 5, menos 1 por 3, menos 1 por menos 3. Ok, muy bien, gracias. ¿Está bien? Entonces, créanme, jovencitos, que es un agrado estar con ustedes. Confío en Dios que podamos aprender juntos y que tengan ustedes toda la plena confianza para poder hacer las preguntas necesarias y que todos estén con el conocimiento de la información. ¿Ya? Y estoy a sus órdenes, por favor, cuídense mucho. Ustedes ya tienen mi dirección de correo y ya se pueden comunicar. Voy a subirles algunos casos prácticos y adicionalmente a esto, unos ejercicios que ya van consigo. Muchas gracias. Cuídense mucho.